Sí, saber dónde poner cada uno de los residuos que generamos a lo largo de un día es importante. Y tenemos otro asunto que también trataremos hoy, una videollamada con otros músicos que actuarán prontito aquí en Ávila, pero eso será casi al final de nuestro programa. Empezamos con un buen sabor de boca, porque además somos lo que comemos, y tenemos aquí a nuestra nutricionista para hablarnos de eso, de que somos lo que comemos. Nueva música de sintonía, Rosana Rabadán, muy animosa, buenas noches. Hombre, hay que tener alegría. Claro que sí. Bueno, Rosana Rabadán es nutricionista, nos acompaña periódicamente para hablar de muchas cuestiones relacionadas con el bien comer, ¿no? Eso es, lo intentamos por lo menos dar consejos para que la gente sepa interpretar lo que come, lo que compra, sin que le lleguen esos mensajes, sino que decidan por sí mismos sabiendo lo que pueden comer y comprar. Y es muy difícil, sobre todo si nos fijamos en el etiquetado, que a veces nos confunde un poco, por eso llevamos unos programas hablando o centrándonos precisamente en el etiquetado de diferentes productos, ¿verdad? Sí, es muy interesante, además genera mucha confusión, entonces pues aclarar los productos o alimentarios que generan todavía más confusión. Hoy vamos a hablar del pan, fíjate, sí. un alimento básico, yo creo, ¿no? Sí, además consumimos muchísimo pan, muchísimo. Sí, es verdad, en otros países no tanto, pero aquí en España seguimos mojando la salsa con pan. Sí, tenemos mucha costumbre tradicionalmente de comer con el pan. Es verdad que se va perdiendo poquito a poco, vienen otros alimentos de hidratos de carbono pisando fuerte, pero el pan todavía se mantiene. Bueno, y nos vamos a centrar además en el pan integral, sí. Una variedad del pan de lo que estamos hablando, pero a mí sí que me gustaría saber si el pan integral tiene unas cualidades que no tiene el pan blanco, por ejemplo. Claro, sí, al final la harina del pan integral, ¿vale? La harina integral pues tiene todo su grano entero, al final es molido con la propia cáscara y todo el grano. Sin embargo, cuando es un pan refinado, una harina refinada, al final quitan esa cascarilla y lo muelen y lo trituran, y es con lo que se hace esa harina. Entonces, el que tenga en conjunto todo el grano, pues tiene más cantidad de fibra, más saciante, entonces tiene muchos más beneficios que solamente la harina refinada, que también hace que la glucosa en sangre también pueda subir mucho. Claro, y efectivamente, y me lo están diciendo abajo, no es oro todo lo que reluce, no todo lo que está etiquetado como pan integral es realmente integral. Claro, y es que ese es el centro de la cuestión hoy, ¿verdad? Eso es, como siempre hemos dicho, hay que fijarse en los ingredientes, nunca en nada más. Pero bueno, en 2019 salió la normativa del pan integral, donde nos dice que realmente un pan integral de calidad debe de llevar harina integral del cereal que sea, o harina de grano entero del cereal que sea, eso que aparezca siempre en los ingredientes. Y eso lo normalizan, o la ley, para evitar que los panes integrales sean harina refinada con salvado de trigo, que era lo que habitualmente se tenía como pan integral. Vale, o sea que es harina refinada a la que se le ha quitado esa... Eso era anteriormente, como podían llamar el pan integral, y ahora ya el pan integral, la harina debe de ser integral 100%, ¿vale? O harina de grano entero del cereal que sea. Bueno, ahí nos has traído alguna cosa, luego lo vemos porque tenemos ahí algún producto en la mesa, pero entonces ese pan integral que pone 100% integral delante, sí. Pero luego... no vemos que tenga ese 100% de integralidad. Claro. Si nosotros hemos hecho alguna vez pan en casa o sabemos bien los ingredientes que lleva el pan, son 4, no son más, ¿vale? Un pan está compuesto de harina, de levadura, de agua y un poquito de sal. La harina, aproximadamente entre el 60 o el 70% del producto debe de ser harina, el 30% agua y el resto pues la levadura y la sal. Si un pan integral en los ingredientes tiene menos cantidad del 60 o del 70%, eso significa que vamos sumando más ingredientes hasta 100, ¿vale? Cuando nosotros miramos en un pan integral y ponen grande
pan integral, pan 100% integral. Eso es imposible, Eso por lo que es estás diciendo. imposible, efectivamente. Claro. Siempre debe de llevar entre el 60 o el 70%, porque si realmente pues, en los ingredientes apareciera harina integral de trigo 100%, realmente sería una harina. El 100% del producto sería una harina, no sería 60 más 30 más. Los ingredientes que ha de tener un pan, claro. Eso es, sí. Como si lo vemos en las etiquetas, Ahora vemos etiquetas, ¿vale? sí. Pues podemos ver bien claro que donde tiene que venir ese porcentaje siempre tiene que ser donde los ingredientes. Bueno, vamos a evitar los reclamos. Lo vamos a poder ver. Tenemos algún etiquetado que nos has hecho llegar, ahí se explicita muy claramente todo lo que estás contando. Cuando pone 100% integral significa que las harinas de las que está compuesto ese pan son harinas integrales, pero no realmente que el 100% sea solo harina integral, porque si no sería un paquete de harina. Claro, y no es lo que estamos comprando. Por lo tanto, es la primera duda que nos corroe y hay que tener muy claro que cuando dice 100% pan integral... siempre a los ingredientes, a ver qué cantidad de harina integral ahí vamos contiene. un etiquetado. Vamos a ver, Rosana, ese pan. En ese pan vemos que pone pan especial elaborado con harina integral trigo 100%. Eso significa que las harinas que tiene ese pan van a ser integrales todas, no mezcla integral con refinados, ¿vale? Y sin embargo, si seguimos leyendo los ingredientes 2 puntos, ahí aparece que tiene 68% de harina integral. La ley también nos dice que aproximadamente tiene que llevar un 70% de harina integral, ¿vale? Cuando trae menos, pues va a llevar muchos más ingredientes. Que es el caso, ¿no? Eso no es, llega pero al bueno, 70. ese no está de pero todo bueno, mal, está se ahí acerca más o al menos. 70, Vale. pero nunca vamos a encontrar un pan donde nos ponga que la harina integral va a ser 100% realmente. Vale, tenemos que fijarnos por lo tanto en el etiquetado del pan integral, en este caso, porque hemos dicho que es un pan que no sé qué bondades tiene a mayores que el pan refinado, o sea que el pan blanco, ya hemos dicho que bueno, el pan blanco es con harina refinada, el pan integral incluye lleva también la cáscara y por lo tanto tiene más fibra, nos va a ayudar mejor para el tránsito intestinal y también mantiene la glucosa en sangre y tiene muchos más beneficios, nos va a saciar más. Bien, y lo de la masa madre, oye, porque ahora está de moda, hablar de la masa madre y no sabemos muy bien qué es. Claro, la masa madre al final es otro tipo de fermentado que puede llevar el pan, pero para que siga siendo un pan integral de calidad, esa masa integral también tiene que estar hecha con harina integral, no nos vale que sea masa madre de harina refinada, y ahí completamos la calidad del pan. Más o menos suele llevar un 10%, entonces claro, la harina integral que va a poner va a ir rebajando un poquito en cantidad, pero lo ideal es que esa masa madre también sea hecha con harina integral, que lo ponga, que también lo suele poner, o pone masa madre o pone masa madre de harina integral. Tenemos por ahí algún otro etiquetado que también querías que viéramos, porque es muy ilustrativo, ¿no? Para ver un poco cuáles son los componentes que tiene el producto y saber, sobre todo, interpretar las etiquetas, que no es nada fácil. Claro. Lo vemos entonces. Vale. Y sobre ello ya tú nos cuentas, ahí está. Harina integral de centeno, en este caso, 85%, vale. Era el otro, pero bueno. Vale. Este es el pan integral, nada. Esto es referente a los pan, puedes dejarlo porque vamos a hablar también del pan tostado, donde, bueno, pues hemos dicho que normalmente las harinas integrales de un pan integral no suele tener más del 70%, y ahí, sin embargo, vemos que tiene un 85% de harina integral. ¿Esto qué es? Un pan tostado, al final, al estar tostado, el agua que contiene está evaporado, por lo tanto todos los ingredientes que tiene se van a concentrar más. No significa que tenga mucha más cantidad, sino que al final, al no tener agua, son más concentrados y va a tener más fibra, más sal, más ingredientes. O sea que este es el ejemplo de un pan tostado integral. Eso es, sí, porque como hemos dicho, que normalmente como máximo suelen tener entre el 60 y 70% de harina integral un pan integral, lo que nos vamos a encontrar en los supermercados, no suele haber mucho más. Pero ese, al tener 85, ¿por qué puede ser? Por eso, porque es un pan tostado. Vale, o sea que el pan tostado puede tener un porcentaje mayor de harina integral. Más concentrado, porque pierde agua. Vale. Vamos a seguir hablando del pan, de sus cualidades, porque luego pasamos a otros productos integrales también y vamos a ver si también los porcentajes se mantienen tal y como estamos diciendo. Hablamos del pan, vamos a ver ahora
multitud de panes, hay panes de todos los tipos. Sí. ¿Qué nos aporta el pan a la dieta diaria? Pues son hidratos de carbono que también son importantes porque al final nos dan fuerza y no hay que tener miedo, que muchas veces hay mucho mito alrededor del pan, hay mucho miedo, que engorda mucho y demás. Eso dicen. Claro, depende pero de con qué lo combines, ¿no? Eso es, Claro. el problema no es el pan en Claro. sí, sino con lo que lo combinamos y con lo que le añadimos. Pero sí que es un alimento que puede ser beneficioso para Claro. una dieta saludable, digamos, ¿no? No hay ningún alimento que sea ni perjudicial ni beneficioso en sí. Todos dentro de un entorno y una alimentación global saludable nos vienen bien. Pero debemos de consumir ese pan a poder ser integral por los beneficios que decíamos antes. Además, pues bueno, un cachito de pan acompañando nos va a saciar y nos va a complementar también el plato saludable que siempre, porque hemos hablado en otras ocasiones, donde gran parte han de ser vegetales, otra parte proteína y una parte de hidrato de carbono que puede ser perfectamente el pan. Sí, además en esa pizarra magnética que nos Sí. traes muchas veces, ahí lo vemos muy Eso es. gráficamente y entendemos perfectamente cuáles son los grupos de alimentos que debemos combinar. Claro, una persona que está todo el día trabajando, que viene unos minutos o que come en el trabajo, lo que sea, es muy difícil mantener una dieta. ¿Cuáles serían los consejos antes de llegar a galletas y a otras cosas? Bueno, pues que complemente siempre la alimentación con muchos vegetales y con la parte que siga siempre el plato. Al final la herramienta del plato es muy visual a la hora de sentarnos a la mesa o en el mismo plato o por diferentes platos, pero que siempre estén esos grupos de alimentos. El pan, pues igual que como un hidrato de carbono, como el arroz o la pasta o la patata, o perfectamente el pan, puede encajarlo ahí. Bueno, estamos viendo panes suculentos, ahora seguro que ya están en la hora de la cena y están diciendo cómeme. Un poquito de pan. Un poquito de pan. Pero un poco, que hay gente que al final se come la barra. La barra entera, claro. Y también el picar un poquito de pan, que está muy rico cuando lo compramos, también. Bueno, pan integral, hoy es nuestro centro de atención y sobre todo el etiquetado de ese pan integral. ¿Qué otras cosas se nos quedan un poco ahí en la etiqueta que no entendemos? Que están incluidas dentro de lo que puede ser un pan integral, del 80% o del 75%, como decías. Pues huir de los reclamos. Como decíamos antes en la carátula principal, normalmente pues siempre pone bien en grande lo que tú quieres, lo que quieren que leas. Lo pequeño, lo que realmente es, siempre va a venir detrás, como estamos aprendiendo en el etiquetado en estas secciones. Igual que, por ejemplo, un pan rústico, que nos ponen bien grande y con colores así como marrones, negros, así como muy rústicos y demás. ¿Puede ser un pan integral de calidad? Pues depende. Nos vamos a ir siempre a los ingredientes. Si es de harina integral, perfecto, pero normalmente eso es más reclamo que realmente calidad. Y es donde tenemos que ir. Igual que los panes de centeno o de espelta suelen ser de color muy oscuro, muy marrones, y también nos puede llevar a la confusión de que puede ser integral. Pero es que el centeno y la espelta es marrón, por lo tanto no debemos de fijarnos tampoco en el color, sino en los ingredientes. Sí, sí, muy interesante. Ese pan no tiene por qué ser pan integral, ¿no? No. Perfectamente puede ser una harina refinada de centeno o de espelta, porque ya le va a dar el color marrón. Así que nunca fijarnos de lo que vemos, sino de lo que pone. Bueno, y vamos a las galletas y la bollería integrales. Vamos a ver si estos consejos que nos estás diciendo y fijarnos en el etiquetado vale también para galletas o para bollos integrales. La normativa incluye solo el pan, por lo tanto no incluye bollería y galletas. Ahí es donde sí que nos tenemos que fijar todavía con más cuidado, porque al final una galleta integral, pues como los unicornios, existe pocas veces. No van a ser de calidad, porque suelen tener otros ingredientes que no les van a hacer mucho de calidad. Por lo tanto, esa normativa, por ejemplo, solamente es del pan integral. ¿Qué ingredientes pudieran bajar la calidad de estos productos? Las galletas y las bollerías normalmente suelen tener aceites refinados, grasas trans, ¿no? Aceite de palma, de coco, que eso le va a empeorar, y sobre todo mucha cantidad de azúcar. Casi igualan, no superan, pero casi igualan la harina con el azúcar. Ese es el problema. Pensamos que las galletas pues no son
es menos que un bollo o más saludable que un bollo y sin embargo al final es lo mismo. Y esas galletas que dicen 0% de azúcar añadido, ¿Eso qué quiere decir? Pues puede ser que tengan edulcorantes, realmente Que no van a tampoco es llevar bueno. azúcares. Mismo perro, diferente collar. Al final, lo que hemos venido diciendo siempre es que tenemos que intentar rebajar un poco el umbral del dulzor del paladar, que le tenemos muy elevado, entonces intentar consumir alimentos lo menos azucarados o edulcorados posibles. Cuando nos pone 0% sin azúcar añadido, suele ser que tiene edulcorantes y no lleva azúcar de mesa, digamos, azúcar blanco. Pero al final es lo mismo. Por lo tanto, en conclusión, para comer un buen pan integral, un pan integral de verdad, 4 cositas en las que tenemos que fijarnos para ir cerrando. En los ingredientes, que aparezca la mayor cantidad de porcentaje de harina integral, más del 70%, complicado, pero si no más del 65%, y que tengan los menos ingredientes posibles que nosotros nos imaginamos cuando hacemos un pan, que normalmente son 4 o a lo mejor lleva un poquito de aceite, pero cuanto menos ingredientes lleva, cuanto menos se parezca al que haces en tu casa, pues más de calidad es. Por lo tanto, harina integral. Harina integral. 100% integral, la harina. La harina, vale. Eso es. La harina es 100% integral. Vale. La levadura, vale. El agua y la sal. ¿Vale? Entonces, aproximadamente lo que mayor cantidad haya sea la harina, luego le seguirá el agua, 30% aproximadamente, la levadura y la sal. Y eso en el pan integral, recientito, de molde también. Cualquier pan nos vale. Bueno, el pan tostado hemos dicho que puede tener mayor concentración. Eso es. Vale. Pero tanto el pan de panadería como el pan envasado de supermercado, al final lo que debe de ser es de calidad. Las cosas buenas del supermercado, entre comillas, es que podemos ver exactamente lo que llevan. Al final en los ingredientes podemos fiarnos de lo que llevan. En esas para bien etiquetas y que para hemos mal. visto. Claro. En una panadería nos tenemos que fiar de lo que nos cuentan. Claro. Pero según la normativa, un pan integral debería de ser de calidad si tienen pan integral. Bueno, pues así lo dejamos. Hemos hablado hoy del pan integral como un alimento que es bastante bueno en la dieta habitual, es equilibrado, favorece el tránsito intestinal, eso es, también me has dicho, eso es, y evita la glucemia, el azúcar en sangre, también lo mantiene, no tanto pico, vale. Es como el blanco. Pero, siempre tiene que haber un pero, tenemos que fijarnos bien en el etiquetado para comprobar que eso que se vende como pan integral 100% sea real. Eso es. Bueno, Rosana Rabadán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más. Seguiremos hablando de cómo interpretar el etiquetado, que es bien difícil muchas veces. Y que queda da juego. Bueno, pues en otra gama de productos, o bueno, ya iremos viendo. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Gracias por ayudarnos a comer mejor y por lo tanto a estar mejor físicamente. Eso es. Gracias. A ti. Vamos a hacer otra pausa, la primera, digo otra, es la primera, ¿eh? Acabamos de empezar, hacemos una pausa para anuncios y volvemos porque todavía tenemos muchos contenidos que queremos compartir con ustedes.